¿Amén? Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Y le invito a que tengamos, hermanos, presentes la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ir allí a las Escrituras, Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al 14 leemos hoy. Y vamos a meditar allí en un texto, hermano, muy especial. Vamos a considerar lo que el Señor tiene para nosotros hoy también para decirnos. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados a través de la transmisión. Hay algunos que por temas laborales no pueden estar, pero están conectados. Igual hermanos que por temas de salud no pueden estar y también están conectados. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente allí donde ellos se encuentren. Amén. Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al 14 leemos la palabra de Dios que dice así. Le invito a que se ponga en pie, hermanos, y juntos leamos. Dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a continuar nuestra exhortación o nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis y quiero hacerlo, hermanos, reiterando un pensamiento que ha sido constante a través de toda esta serie, y es de que el libro de Apocalipsis no se escribió para darnos a conocer las noticias del futuro, sino que fue escrito para consolar y animar a una iglesia llamada a ser fiel al Señor en medio de un mundo hostil, hermanos. Y este tiempo en el cual la iglesia está llamada a ser fiel es el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida del Señor. Yo quisiera que a estas alturas todos ya tuviésemos muy claro este pensamiento, esta claridad que es necesaria para poder entender Apocalipsis. Y ahora cuando llegamos a la visión que se nos presenta acá en Apocalipsis 11, y que sin duda es una de las más difíciles, hermanos, dentro de todo el libro, y que contiene elementos que son aterradores, pero a la vez tranquilizadores. Vemos de que hay persecución, de que hay muertes, de que hay milagros, de que hay cosas fantásticas, como por ejemplo resurrecciones. Sin duda lo que nosotros encontramos aquí es un amplio uso de símbolos que están dentro de este texto. Y lo más importante, hermanos, es de que habla de un mensaje, a través de estos símbolos está el Señor comunicando un mensaje a su iglesia de seguridad, de certezas para un pueblo que está rodeado de enemigos, mientras ellos dan testimonio del Evangelio y sufren las consecuencias por predicar el Evangelio. Pero gracias damos al Señor de que este capítulo que hemos leído principalmente nos dice de que Dios es fiel y que Él preservará a su pueblo hasta el día final. Y que a través de ese proceso Él nunca dejará solo a los suyos. Este había sido también el objetivo, hermano, del interludio de este séptimo
del capítulo 7, entre el sexto sello y el séptimo sello, hermanos, de que quedase certeza para el pueblo de Dios, de que ellos estaban seguros, su seguridad estaba garantizada por el Dios poderoso, que en medio de los juicios de Dios y las actividades que ejerce Satanás, esa seguridad, hermanos, yo creo que es muy necesaria y es hasta bienvenida. Qué bueno es saber de que estamos seguros en Dios en medio de este mundo que nos aborrece, donde vivimos en constante, hermanos, opresión en uno y otro nivel. Damos gracias al Señor de que en nuestro país todavía podemos congregarnos con libertad. Hay otros lugares del mundo donde eso no ocurre. Pero es necesario, hermanos, que cada creyente sepa de que mientras llega el día final, su vida está segura. De que Satanás no puede tocar su alma. De que la victoria está garantizada. Ahora, yo creo que al tocar este capítulo, yo tengo la desventaja como predicador, de que quizás muchos de ustedes han escuchado mensajes en torno a este capítulo desde una perspectiva diferente quizás a la cual yo voy a usar para plantearle el texto de esta mañana. ¿Por qué? Porque la tendencia que está en boga, hermano, y que es la más masiva, es de que este texto se refiere a dos personajes literales, a dos personas, dos individuos que en un periodo previo, ¿cierto?, de 3 años y medio literales, antes de la venida del Señor, se van a levantar con poderes sobrenaturales y van a dar testimonio a las naciones. Yo creo que ese es el mensaje más recurrente. Y que todos hemos escuchado un montón de mensajes en torno a eso, y de repente me encuentro de que hay gente que todavía, después de haber predicado acerca de los 144.000, están confundidos acerca de quiénes son los 144.000. ¿Por qué? Porque escuchan, lamentablemente, hay un mercado amplio, y esa es la verdad, un mercado amplio de predicadores dispensacionalistas, hermanos, que usando el sensacionalismo, hermanos, interpretan estos textos de una manera no fiel al sentido del libro y con el propósito por el cual fue escrito. Mi compromiso, hermanos, no es traerle acá una predicación basada en la ciencia ficción. Lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es una interpretación que sea coherente con el mismo libro de Apocalipsis, con el propósito para el cual fue escrito. Consolar a la iglesia, animar a la iglesia en los tiempos que se median entre la primera y la segunda venida del Señor. Y también, hermanos, coherente con nuestra fe reformada. Porque, aunque sea el sistema, hermanos, dispensacionalista, el más popular hoy, el más conocido, porque hay películas, porque hay libros, porque hay series, porque Hollywood, hermanos, lo ha masificado en cine, y hay gente muy popular, muy conocida, que vendió discos y casetes en torno a estos temas. Hermanos, la verdad es que la postura de la iglesia a través de la historia no es esa. La postura histórica de la iglesia, sobre todo la iglesia reformada, es entender estos textos considerando el contexto literario del libro, que es un libro apocalíptico, simbólico, que representa algo, pero que esos olivos, no está hablando de arbolitos de verdad, literales, y que esos testigos no son los vengadores que vinieron a la tierra a luchar contra sus enemigos. Representa otra cosa. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero plantearles antes de ya entrar de lleno a la interpretación del texto. Mi compromiso es ser coherente con el libro, coherente con las Escrituras, coherente con lo que creemos como iglesia. Y quizá por eso usted se ha encontrado de que a través de todo este libro, en vez de encontrarse un libro terrorífico, se ha encontrado con un libro que consuela, que sostiene, que fortalece, que nos alienta. Muchos hermanos me han dicho eso. Yo leí Apocalipsis con miedo. ¿Por qué? Porque estaba leyendo el libro al mismo nivel de los reportajes del Discovery Channel o de los programas de conspiraciones. Pero ahora me doy cuenta de que el Espíritu Santo es muy sabio. Y acá nos está hablando algo que es maravilloso, hermanos, para nosotros también, que tiene que ver con nosotros y que no necesariamente tiene que ver con lo que va a ocurrir 3 años y medio antes de que el Señor venga. Porque usted no sabe cuándo es la venida del Señor. Amén. Lo que yo sí sé es que puede ser en cualquier momento. Que el Señor nos ayude. Hermanos, por lo mismo nosotros tenemos que seguir leyendo estos capítulos que se ven tan difíciles de la misma manera en que lo hemos venido haciendo hasta aquí. Estos eventos que están aconteciendo acá son simultáneos o son diferentes perspectivas de los eventos que ya nos han sido narrados, que están comprendidos entre la primera y la segunda venida del Señor. Y lo que hemos leído especialmente en este capítulo es algo que ha venido sucediendo a través de la historia de la iglesia y por lo tanto que está sucediendo hoy y que sucederá hasta que Cristo
definitivamente regrese. Ahora, con solo leer la primera palabra, hermanos, de este capítulo, entonces, nos damos cuenta de que esto que estamos leyendo acá tiene una estrecha relación con lo que estudiamos en el capítulo 10. Acá se nos da una visión de esas experiencias amargas que la iglesia deberá enfrentar por ser fiel al Señor. ¿Se acuerda de que ese libro fue dulce a la boca de Juan, pero amargo su estómago? Predicar el Evangelio es algo glorioso, pero amargo a la vez por todo lo que implica ser fiel al Evangelio. Por lo tanto, predicar el dulce mensaje del Evangelio tiene un costo alto, hermanos. Si Juan mismo lo experimentó, lo está experimentando porque él está en el destierro por causa de ser fiel al Señor. Y lo están experimentando muchos hermanos de aquel tiempo que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y lo ha experimentado toda la iglesia a través de toda la historia. Así que, por lo tanto, hermanos, este texto tiene mucho que ver también con nosotros. La visión de estos dos testigos, hermanos, en la segunda parte del interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Se nos sigue mostrando la iglesia, hermanos, en un mundo pagando un alto precio por ser fiel al Señor, un alto precio por mantenerse fiel al mensaje del Evangelio, y para eso Juan sigue exponiendo su visión usando un lenguaje profético del Antiguo Testamento. Busqué estadísticas, hermanos, y de los 408 versículos que componen el libro de Apocalipsis, 278 son menciones directas al Antiguo Testamento. Es el libro del Nuevo Testamento que más menciones al Antiguo Testamento tiene. Juan, hermanos, si usted se ha dado cuenta, cada vez que habla de una visión, lo hace usando el lenguaje profético del Antiguo Testamento. O sea, para poder entender lo que nos está comunicando aquí el Espíritu Santo, sin duda se tiene que tener presente el contexto de toda la Biblia para tener una interpretación seria y coherente. La visión es alentadora para una iglesia que muchas veces ve que el mal está venciendo inexorablemente en el mundo y que dado, hermanos, que ser cristiano implica sufrimiento y sacrificio, el corazón tenderá a rendirse. Habrá momentos, hermanos, en los cuales nos preguntaremos si vale la pena seguir fiel a Cristo en medio de un mundo tan hostil. Y yo creo que los hermanos de este tiempo tienen que haberse hecho esas preguntas. Ser fiel al Señor significa muerte. Seguir a Cristo implica cargar la cruz y ir en pos de Él todos los días. Y por lo tanto habrá momentos que esta carne pensará que la rendición es una opción. Dejar todo hasta aquí. No continuar, porque esto está saliendo muy caro. Y este mensaje viene, hermanos, a animar a aquellos que están pensando de esta manera. Los hermanos de aquellos tiempos ven que la oposición es tan grande. No se puede proclamar el reino de los cielos en una tierra donde los imperios más poderosos han puesto toda su maquinaria de guerra a servicio del aplastamiento de la iglesia. Pero, amados, la visión de los testigos viene a fortalecer a un cristiano que está a punto de rendirse. El mundo es hostil, pero estamos seguros por la gracia de Dios. Contamos a nuestro favor con el poder del Espíritu Santo. Y tenemos, a pesar del sufrimiento, una victoria segura por la obra del Cordero. Y esas tres cosas son, hermanos, las que nos comunica esta porción del capítulo 11. Seguridad para la iglesia, el poder de la iglesia y la victoria de la iglesia a pesar del sufrimiento. Entonces, nuestros tres puntos, hermanos, vamos a desarrollar la exposición de esta mañana. Y yo quiero que usted considere los primeros dos versículos para ese primer punto. Dice aquí, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. El verso 1, hermanos, nos une inmediatamente con el mandato dado a Juan al final del capítulo 10, cuando se le dice a él, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tienes que vivir para el reino de Dios, en medio de un mundo que los aborrece. Y por lo tanto, hermanos, es seguro que todo lo descrito en el capítulo 11 en adelante tiene que ver con la obediencia del pueblo de Dios a ese mandato. Se le dice a Juan que se le dio una vara de medir, y la orden de medir el templo, el altar y los que adoran en él. Esto, hermanos, como lo hemos dicho, como mucho de lo que hemos leído en Apocalipsis, tiene su trasfondo profético en el Antiguo Testamento. Y Dios ya ha usado esta misma imagen de un hombre midiendo, de un hombre que se le manda a medir, tanto en el libro de Ezequiel, del capítulo 40 al 43,
como en el libro de Zacarías, capítulo 21, del verso 1 al 2, así también, hermanos, en el libro de Zacarías, y también, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, desde allí podemos extraer información acerca de lo que significa la imagen del templo, en primer lugar, y de la medición que se le manda hacer a Juan. Porque sin duda, hermanos, la imagen del templo es una de las imágenes más usadas por aquellos que piensan en una interpretación literal del libro. Están esperando la construcción de un tercer templo en Jerusalén. ¿Ha escuchado usted acerca de eso? Y que eso es el punto crucial dentro del desenlace de los eventos del fin del tiempo. Pero cuando la palabra de Dios habla de templo, en este contexto profético, ¿de qué está hablando? ¿De un edificio? ¿De un nuevo edificio? ¿Construido allá en Jerusalén otra vez? Bueno, dejemos que la Biblia nos diga. Yo tengo mi opinión. Yo sé que muchos predicadores muy famosos también tienen la suya. Pero por sobre nuestras opiniones, la palabra de Dios es la que ha de prevalecer. Isaías 43, versos 6 al 7, dice claramente de que hay la necesidad de levantar un templo. Pero este templo tiene un propósito. Dice así: y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. ¿Qué viene a ser el templo? El templo tiene que ver con el lugar de la habitación de Dios en comunión con su pueblo. Es un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Él cohabita con ellos en una relación de amor y santidad. Y el verso 9 nos decía: y habitaré en medio de ellos para siempre. Es un lugar de habitación, no de visita, no es un lugar de pasada, sino que hay una vida desarrollada en ese lugar. Luego, si usted sigue leyendo ese mismo capítulo, el 43, desde el verso 13 en adelante, se le manda a medir a este hombre, ¿cierto?, las medidas del templo, por cada habitación, por cada división que habrá dentro del edificio, como un plano, ¿cierto?, a trazar en un terreno donde se construirá un futuro templo. Antes de empezar a construir cualquier edificación, ¿qué es lo que se hace? Llega el trazador. El trazador viene con los planos y empieza, hermanos, sobre el terreno a tomar las medidas, ¿cierto?, sobre las cuales se va a construir. Se trazan los cimientos, los sobrecimientos, dónde van los muros, las mochetas y todas esas cosas que algo me quedó del tiempo que trabajé allí en la construcción. Pero no es llegar y levantar ladrillos, se tiene que trazar primero. Se tienen que tomar las medidas sobre el terreno. Y lo que vemos acá es de que este profeta se le está mandando a hacer eso, a trazar un templo que en un futuro será construido. Y en un futuro, ¿cierto?, Dios determinó de que ese lugar será el lugar santo donde Él estaría junto a su pueblo para siempre. Allí habitará junto a su pueblo. Es un plano que se está trazando. En los tiempos de Ezequiel, hermanos, no estaba construido este templo. De hecho, en los tiempos de Ezequiel, el templo de Salomón estaba siendo derribado por los babilonios. Estamos hablando aquí de unos 400 años y más antes de la primera venida del Señor. Pero cuando nosotros leemos a Juan se le manda, hermanos, medir un templo que no va a ser trazado, sino que un templo que ya está construido. Esa es la idea. De un templo que ya está presente, un templo que ya existe, y donde hay muchos adorando cerca del altar, los cuales también son considerados dentro de esa medición. ¿Qué propósito tiene la medición? ¿De qué sirve el medir? Según el contexto profético, Ezequiel 42, verso 20 dice: a los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. O sea, el objetivo del medir. ¿Cuál es el propósito de que Juan midiese y se le haya dado esa orden? Hermanos, el separar lo santo de lo profano. La palabra separación es la raíz de la palabra santificación. Santificar significa separar, apartar, consagrar.
Lo que está haciendo Dios aquí, hermanos, por lo tanto, a través de Juan, o le está diciendo a Juan que haga, es de que se está señalando lo que a Dios le pertenece y por lo tanto es santo. Todo lo que está dentro de estas medidas, no solamente el edificio, no solamente la casa, sino que principalmente los que adoran junto al altar, están apartados por esta medición y por lo tanto están separados de aquellos que están afuera, hollando en los lugares, ¿cierto?, de los atrios externos del templo, y por lo tanto estos que son medidos han quedado separados del mundo, han sido considerados santos y consagrados por Dios, y por lo tanto esto tiene un tremendo fin de bendición para aquellos que han sido apartados. El Señor está señalando lo que le pertenece, está estableciendo todo aquello que habita dentro de su propiedad y que ha sido escogido para habitar en la santidad de su presencia. Y esto tiene un efecto de bendición para ellos. Zacarías 2, del verso 2 al 5 dice, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura. ¿Ve otra vez la imagen de la medición? Para medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, y esto es maravilloso, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Otra vez, la imagen de la medición. Pero se nos añade, hermanos, aparte del, ¿cierto? Se nos añade a la información que teníamos que el propósito de la medición es separar. Se nos añade a esto de la separación la gloriosa bendición que tiene, hermanos, el morar dentro de los límites de la habitación de Dios. Y es que Dios mismo es el muro que protege a los que moran dentro de esta ciudad, que no necesita de murallas porque Dios es su muralla. Una muralla además de fuego, infranqueable para cualquier enemigo. Con la medición del templo y de los que adoran, el Señor está diciéndole a Juan que Él sabe quién es quién. Que Él conoce a sus escogidos. Él sabe quiénes son los suyos, pues Él los mandó a medir. Y si usted, hermanos, considera el principio interpretativo de Apocalipsis, de que nosotros nos encontramos con diferentes visiones de un mismo aspecto, nosotros nos encontramos que en el capítulo 7 el Señor mandó a hacer algo a sus escogidos. ¿Y qué era? Sellar. El medir, por lo tanto, es una variación del sellar. Es un mismo aspecto, una acción diferente pero con un mismo objetivo. Los medidos de aquí son los sellados del capítulo 7. ¿Me entendió? Gloria a Dios. O sea, y fíjese usted en esto, ¿quiénes son los que son medidos? Solo los que están adorando junto al altar. Los que están afuera, los gentiles, ellos no son considerados en la medición. Así también los sellados eran solo aquellos que el Señor había escogido. No cuentan los incrédulos dentro de esta medición. Los que están afuera del atrio exterior no tienen, hermanos, esta bendición de ser apartados y protegidos por Dios. Así el Señor, hermanos, apartó a sus escogidos para que habitasen en los lugares de su santidad. ¿Y esto lo logró cómo? Lo logró a través del sacrificio de Cristo. Cuando el velo fue rasgado, con su sangre Él redimió a su pueblo para que pueda acceder hasta el lugar donde el pecado, hermanos, no nos permitía acceder. Hoy nosotros tenemos, hermanos, un lugar de habitación maravilloso que es la presencia de Dios. Esta presencia de Dios, hermanos, no la ganamos por un derecho nuestro, sino que nos permite el Señor a través del sacrificio de Cristo, que abrió un camino nuevo a través de su carne, que nos permite llegar a este lugar glorioso de la presencia del Señor. Hebreos 9, del 11 al 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los que moran cerca del altar, los que son sellados, los que son medidos,
Los que están protegidos por ese muro de fuego que es Dios para ellos, no son los hombres que lo han ganado, sino que son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Es por Cristo de que estos hombres cuentan con esta bendición. Es por Cristo, hermanos, que la iglesia hoy no mora, hermanos, expuesta a lo que el mundo le quiere hacer, sino que, hermanos, mora protegido y guardado por Dios. Es por Cristo, por su sangre, que usted y yo tenemos acceso al lugar santo. Bendito sea el Señor. Dios, por Cristo, deja entrar a sus aposentos, a su pueblo, y además los defenderá del mundo hostil que lucha contra el Evangelio. Porque si usted sigue leyendo en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La expresión hollar la ciudad santa significa una expresión violenta. Hollar es pisotear. Existe un enemigo constante y permanente contra la ciudad santa. La ciudad santa, hermanos, es esa ciudad donde Dios mora y su pueblo está allí con Él. La ciudad de Dios que cantamos. Bendito sea el Señor. Y allí están estos gentiles luchando y se manifiestan, hermanos, violentos. Pero ellos no están dentro del lugar santo, donde su iglesia, donde los escogidos, los medidos, los sellados, cuentan con la gloriosa protección del Señor. Hermanos, para todos aquellos que todavía esperan la construcción del tercer templo, quizás es probable que se construya, no lo sé, pero una cosa queda clara, que el templo en Apocalipsis nunca fue un edificio. Cada vez que se habla del templo, se está hablando, hermano, no de un edificio literal y físico, sino que se está hablando del pueblo de Dios redimido por Cristo. De hecho, Pablo, hermanos, afirma esta misma verdad en 1 Corintios 3:16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es más que un consejo para el cuidado de la salud personal, está hablando de la integridad de la iglesia. El cuerpo es la iglesia y ese templo es la iglesia. Amén. Los cristianos, hermanos, por Cristo pueden adorar a Dios sin depender de un templo judío para hacerlo. ¿Se acuerda usted de la samaritana? Vienen días en que ya ni en este monte ni en Jerusalén tendrán que adorar al Padre. No existe, hermanos, para el cristiano esa dependencia de un edificio físico. Usted no necesita un tercer templo en Jerusalén para saber que Cristo viene o que Cristo hizo su obra. Hermanos, usted está aquí en el templo espiritual de Dios, la Israel de Dios, que es el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y el mismo Señor dijo: uno más grande que el templo está aquí. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? De que no es el edificio con el cual los judíos se gloriaban a sí mismos y se ufanaban, diciendo: somos indestructibles mientras tengamos un templo. Hermano, el Señor ya lo demostró con la invasión de los babilonios, de que el templo podía hacer nada si su presencia no estaba allí. Y el templo de Dios no era nada, porque el Señor nunca moró en ese templo. El templo verdadero es la iglesia del Señor, por Cristo. Cristo es el verdadero templo y todos los que están en Cristo son parte de ese verdadero templo. Usted no depende de un tercer templo en Jerusalén. No. Usted es parte del pueblo del Señor por la sangre del Cordero. Y por lo tanto está salvo y seguro en el hueco de la mano de Dios. Aunque a veces también tengamos que experimentar sufrimientos, porque los gentiles están hollando la ciudad santa. La están acosando. Por lo tanto, hermanos, lo que leemos en los versos 1 y 2, hermanos, este santuario de Dios simboliza la iglesia verdadera. Son todas aquellas personas en cuyo corazón Cristo reina. Estos son los verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad. Ellos son medidos, ellos llevan el sello en sus frentes, ellos son conocidos por Dios, ellos son protegidos por Dios, mientras que los juicios caen sobre el mundo impío y perseguidor. Hermanos, la ira de Dios no nos alcanza, porque Cristo ha pagado con su sangre y nos ha hecho suyos para siempre. Aunque esta iglesia está sostenida y consolada permanentemente por la presencia de Dios, está siendo acosada por enemigos. Esos son los gentiles que pisotean los atrios del templo, que representan a la sinagoga de Satanás, a los sistemas políticos anticristianos que gobiernan el mundo y que le han jurado lealtad a la bestia.
Ellos rodean la iglesia desde que Cristo subió a los cielos. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Recuerde que cada vez que encontramos un número en el Apocalipsis es un símbolo. Es un símbolo. 42 meses, hermanos, equivale a 3 años y medio. La mitad de 7. Y el 7 implicaba un número completo, un número perfecto. O sea, hermanos, estamos hablando de una medida de tiempo concreta. ¿Qué nos quiere decir el Señor? 42 meses literales nos está diciendo una medida de tiempo concreta. El sufrimiento de la iglesia tiene un principio, pero también tiene un final. Amén. Mucha gente, hermanos, de hecho, a propósito, prepárense porque el 18 ya dijeron que venía el Señor por segunda vez, este 18. Así que no sé qué van a hacer con toda la comida que tienen comprada. Hermano, y ese es el problema. Quiero hacer un punto aquí. ¿De dónde vienen todas estas falsas profecías? Porque yo, hermanos, quise predicar el libro de Apocalipsis, y lo digo quise porque es mi compromiso ser fiel a la predicación. Desde esta perspectiva, hermanos, reformada, histórica y coherente con la teología que hemos abrazado. Porque todas las falsas fechas, todas las falsas profecías provienen del otro sector. Hay gente, hermanos, que lamentablemente no se toma en serio las Escrituras y están constantemente sacando cuentas. Tal día viene, tal día viene, tal día viene. Ya pasó en 1844 el gran fiasco y todavía, hermanos, sigue habiendo gente que sigue escuchando a estos profetas que le dicen en un par de días viene el Señor. Este año es el 18 de septiembre. Y yo me pregunto, ¿y qué hacen con esa misma información que el Señor dijo tan clara? ¿No? ¿Y por dónde equivocarse? ¿El día y la hora? Pero ellos lo saben, es el 18. Lo que yo sé, hermanos, es que hay un día que Dios ya tiene determinado en que todo el sufrimiento de la iglesia se va a terminar. 42 meses. No hay un mes 43. Es el tiempo que Dios determinó, ese tiempo se cumple y se acaba la historia. Y empieza la gloria completa para la iglesia. Bendito sea el Señor. 42 meses. El pueblo de Dios, la ciudad santa, va a sufrir persecución. La iglesia está colocada en medio de un mundo, no siendo del mundo. ¿Se imagina usted, hermano, lo que eso implica? El sistema mundial está en enemistad con Dios y por eso, hermanos, ha oprimido, oprime y oprimirá al pueblo de Dios. Pero las medidas que Juan tomó sirven para marcar la propiedad de Dios, protegerla y asegurarla. Lo que está afuera ya está afuera, nada que hacer con ello. Lo que importa es lo que quedó dentro, porque aquello está seguro. Esto es mío. De aquí hasta aquí es mío, dijo el Señor. Determinación absoluta. Dios y su soberanía actuando en favor de su iglesia. Amados hermanos, si hemos confiado en Cristo y nos hemos rendido a Él, somos el templo de Dios y estamos seguros dentro de los muros de Dios. El pueblo de Dios está confirmado y asegurado porque Dios mismo nos ha señalado como parte de su propiedad. Somos su pueblo, somos el lugar donde Él habita, hermanos, y nada puede deshacer esa realidad. Estamos rodeados de feroces enemigos que pisotean las cercanías del templo. Esto implica dolor real y cruel que ha azotado a la iglesia durante toda su historia, pero esta guerra está absolutamente, hermanos, delimitada por Dios, pues es Él quien soberanamente establece que la persecución llegará a su fin un día, que el dolor se acabará un día, que hay, hermanos, un final para el sufrimiento. Él ha prefijado el día de la conclusión, 42 meses, pues aún los enemigos de la iglesia están sometidos al decreto de Dios. Y esto es la seguridad del pueblo de Dios. Amén. Tenemos seguridad, iglesia. Estamos seguros y confirmados en Dios. Amén. Y una cosa, hermanos, que siempre me ha consolado en estos 20 años que el Señor me ha permitido ser pastor de esta iglesia, es de que el Señor nunca nos manda a hacer algo sin primero, hermanos, proveer todo lo necesario para cumplir lo que Él nos manda a hacer. El Señor no viene y nos dice, anda y clávate esto allí sin pasarnos el clavo y el martillo. Amén. Justo, hermano, en este mes cumplo 20 años como pastor de esta iglesia. Partí muy jovencito acá, hermanos, con una situación muy difícil acá. Han pasado ya 20 años de eso, hermanos, gloria a Dios.
que hasta aquí nos ha sostenido. ¿Y por qué? Y eso es lo que vamos a hablar en esta segunda parte, hermanos. ¿Cómo es posible poder cumplir lo que Dios nos manda hacer? Nosotros vamos a la segunda parte de nuestro sermón ahora. El poder del pueblo de Dios. El Señor aseguró a su pueblo y el Señor le ha dado poder a su pueblo. Amén. Se ha establecido, hermanos, que el pueblo de Dios está perfectamente confirmado y asegurado por Dios en los primeros 2 versículos de este capítulo. Ahora ese pueblo es representado por 2 testigos que han recibido la autoridad de parte de Dios para profetizar por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 42 meses. El mismo tiempo que el enemigo está luchando contra la iglesia, al mismo tiempo la iglesia está dando testimonio en medio de la hostilidad. Y la reserva de poder de Dios alcanza perfecta, hermanos, para todo tiempo que dure la opresión. Y acá el pueblo, hermano, representado por 2 testigos. Ellos están presentes y son descritos como, fíjense ustedes, leemos el verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Vestidos de silicio. Vea usted esto. Les daré. Ellos están allí por una comisión que les es entregada. Algo que viene de afuera. Soberanía de Dios actuando. Hay un decreto divino y ellos están respondiendo a aquello. Y dan testimonio del Evangelio, están profetizando. Profetizar, hermanos, implica dar a conocer la palabra del Señor. Bien, recién nos recordaba el pastor David. La profecía más segura, ¿cuál es? No es la visión trasnochada del instrumento en tal lugar. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y todo buen profeta, hermanos, ¿qué profetiza? Lo que está escrito. Un buen profeta es un predicador fiel a la palabra del Señor. Y estos testigos profetizan, predican el Evangelio, proclaman la palabra del Señor y lo hacen vestidos de silicio. Ropa, hermanos, que identifica el luto. Y me parece, hermanos, que es el atuendo, el outfit preciso para aquellos hermanos que entienden de que ser fiel al Evangelio implica que es algo dulce y amargo. Lo hacen vestidos de silicio porque predican un mensaje que llama al arrepentimiento. Un mensaje, hermanos, que no es popular en medio del pueblo. Lo hacen, hermanos, porque aquel que escucha ese mensaje vive y el que lo rechaza muere. Y andan vestidos así, porque sin duda, hermanos, el sufrimiento lo va a acompañar en todo su ministerio. Sin duda, cuando llegamos a esta porción de los 2 testigos, la imagen de los testigos es misteriosa y sin duda muy llamativa. Y la curiosidad, hermanos, es un buen combustible. ¿Cierto? Y muchos han especulado acerca de quiénes son o serán estos personajes. Muchas gracias. Algunos dicen, son los hombres del Antiguo Testamento que nunca murieron, por ejemplo, como Enoc y Elías. Otros dicen de que quizás es Juan el Bautista que resucita. Otros hablan que son personas literales, 2 seres humanos que aún no han llegado al mundo y que vendrán dotados de superpoderes, por decirlo de una manera, para poder predicar el Evangelio. Sin duda hay muchas opiniones al respecto. Pero yo quisiera, hermanos, como lo hemos hecho, que el mismo texto bíblico sea el que nos diga y nos dé luz en torno a esto. Porque sin duda hay suficiente en la misma Escritura para poder identificarlos. Primero, hermanos, esta imagen de los testigos tiene mucho que ver con la profecía de Zacarías en el capítulo 4, versos 2 al 3, que dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos por cada lámpara que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Si usted lee, hermano, que estos testigos que están en pie, cierto, verso 4, dice que estos son los 2 testigos y los 2 candeleros, que son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los testigos son 2 olivos y son los 2 candeleros. Usted va a Zacarías y se encuentra, hermanos, con la imagen del candelero y de 2 olivos rodeando esos candeleros. Y si luego más adelante el ángel le pregunta al profeta, ¿y sabes tú quiénes son? Y él dice, no sé, ¿me pueden explicar quiénes son estos olivos? ¿Quiénes son estos candeleros? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es lo que representan? Y acá, hermanos, en el mismo
En el mismo capítulo 4, verso 14 de Zacarías, se explica quiénes son los olivos y le dice, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Otro elemento más que se repite en Apocalipsis, la cantidad. Tenemos presente los candeleros, tenemos presente los olivos, tenemos presente la cantidad. ¿Se fija? O sea, sin duda están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Y ahora, si usted va al mismo contexto del Apocalipsis, capítulo 1, verso 20, ya teníamos la imagen de candeleros, ¿cierto?, presentes en la profecía. Y cuando está allí aquel que caminaba entre las estrellas, las 7 estrellas, y los 7 candeleros de oro, ¿se acuerda? El mismo versículo 1, verso 20 nos dice claramente, y los candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. O sea, más se nos está delimitando esto. Ahora, si usted vuelve otra vez a Zacarías, nosotros nos encontramos, hermanos, de que el profeta, ¿cierto?, describe la seguridad de la finalización de la obra encomendada a estos hombres que representan sus ungidos. Y dice de que ellos van a lograr construir el templo, ¿cierto?, que se construyó posterior al retorno de los exiliados de Babilonia. Allí habían 2 hombres en particular, hermano, muy importantes para que aquello se alcanzara, que era Zorobabel, el gobernador, y el otro era Josué, el sumo sacerdote. Ellos se les había encomendado una misión importante, reconstruir un templo para Dios después del exilio babilónico, y el Señor dice que ellos lo van a conseguir. Y este texto yo sé que usted se lo sabe, Zacarías 4, verso 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O sea, hermanos, ¿qué relación entonces hay aquí entre los candeleros, entre los olivos? Según, hermanos, la profecía de Zacarías, y sin duda según el propósito que tiene acá Juan en este capítulo, hermanos, es que ¿para qué servían los olivos? ¿Qué relación tenían con el candelero? Es que los olivos proveían el aceite con el cual los candeleros se encendían. O sea, un candelero funciona si está lleno de aceite. ¿Amén? O sea, hermanos, ¿qué nos está diciendo con esto el Señor? El testimonio de la iglesia debe ser, ¿por qué? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el aceite es símbolo justamente de este espíritu que le da capacidad y capacita al Hijo de Dios para cumplir el ministerio del Señor. El testimonio de la iglesia debe ser por el poder del Espíritu Santo. Durante los últimos días debe haber un testimonio poderoso de la gracia de Dios en el mundo, hermanos. Y esto tiene que ser tal cual como ha sido siempre. ¿Usted admira a Juan el Bautista? ¿Usted admira a profetas como Elías? ¿Usted admira a hombres como Moisés? ¿Cómo ellos lograron? ¿Cómo Dios los usó? ¿Por qué los usó? ¿Cómo lo hizo para conseguir todo lo que consiguió a través de ellos? ¿Porque provenían de grandes seminarios? ¿Porque eran hijos de grandes hombres? ¿Porque eran hombres muy talentosos, con muy buena oratoria? No, nunca fue por su capacidad, siempre fue por el Espíritu Santo de Dios que moraba en ellos. El Espíritu que estaba en Elías, hermano, fue el que hizo todo lo que hizo a través de Elías. El Espíritu de Dios que estaba en Moisés fue lo que guió al siervo de Dios a través de todo lo que significó, hermano, liderar al pueblo de Dios durante el Éxodo. Y el mismo Espíritu de Elías se dice que estuvo luego en Juan el Bautista. O sea, hermanos, no se trata de grandes hombres, hombres poderosos. Se trata de un Dios grande que tiene un gran poder y que lo comparte con su pueblo. Así el Señor logra lo que logra a través de la historia. ¿Me entiende? Por lo tanto, estos testigos, hermanos, sin duda lo veremos haciendo cosas grandes, pero ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en ellos. El pueblo de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo, debe brillar como candeleros. Para eso fuimos llamados y para eso se nos ha dado poder. Amén. Ahora, ¿por qué 2 testigos? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué 2? Porque 2, hermanos, es la cantidad que establece la ley como base legal para acreditar un testimonio. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio o al libro de Números, con 2 testigos se valida una versión. Otros dicen que el 2 también puede tener un contexto misionero porque el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2. Pero la verdad, hermanos, ¿por qué 2? Porque esto implica, hermanos, la calidad o el poder del testimonio de la iglesia en medio de un mundo opositor.
Pero también, hermanos, el 2 tiene relación. ¿Se acuerda usted de la profecía de Zacarías? Estos olivos son mis ungidos. ¿Cuántos eran los ungidos? Para completar la construcción del templo, 2. Ya se los mencioné. Zorobabel y Josué, el gobernador y el sumo sacerdote. Para que ellos pudiesen, hermanos, ejercer la función, ¿qué necesitaban? Recibir la unción a través del aceite que emanaba de los olivos. No sé si me estoy extendiendo en esto, hermanos, mucho, pero quiero que le quede claro. Ahora la iglesia, hermanos, tenemos, ¿cierto?, en el tiempo del retorno de Babilonia, un gobernador, un sumo sacerdote. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, que hizo Cristo con su pueblo? Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido. ¿Para qué? Para que digamos, oh, soy real sacerdocio. No, no es para eso. Es para que anunciemos las virtudes de aquel. O sea, hermanos, ¿qué significa esto? Esto de la unción, ¿qué representa? Hoy día, hermanos, usted recorre las iglesias, las diferentes manifestaciones del evangelicalismo actual y se va a encontrar que esta palabra unción tiene un uso, hermanos, muy amplio, que sirve para justificar un montón de cosas extravagantes dentro de las congregaciones. Para justificar abusos inclusive. No lo toquen porque es el ungido. Si él abusa de un niño, no hagan nada porque es el ungido, no te vayas a meter en problemas. Si está robando, pero es el ungido, ¿se fijan? El que viene allí, a ese créanle porque él saca la chaqueta y bota a las multitudes, él sopla y deja a todos en el suelo porque es el ungido. No, hermanos. ¿Qué significa la unción? No significa que te convertiste en un ser extravagante. La unción significa de que has recibido el poder. O sea, me dejó ahí. No, hermanos, el poder, ¿qué es? El dunamis, la capacidad, la capacitación de cumplir el rol que el Señor nos ha dejado hasta que Él vuelva. ¿Y cuál es ese rol? Ser testigos. Ser testigos. O sea, dimos toda la vuelta para llegar a los testigos, ¿se fijan? Y si usted va al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder. ¿Cierto? Yo sé que en ciertos círculos esta palabra les fascina porque se sienten poderosos y hacen lo que quieren. Pero ¿para qué recibiremos poder según la promesa del Señor Jesucristo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, no es algo que esté en mí, no es algo que lo pueda dar yo, ni como pastor siquiera, no, solamente Cristo lo puede impartir. Y Él lo da, hermano, a todos aquellos que son sus hijos, no a algunos de la élite, sino que cada hombre que reconoce a Cristo como Señor tiene el Espíritu Santo en él, si no, no lo puede reconocer como Señor. Todo aquel, hermanos, que es salvado es bautizado en el Espíritu, porque sin ese bautismo del Espíritu usted no se puede convertir. No es una experiencia posterior, ni es una experiencia extravagante que usted tiene que estar buscando. Usted se adora a Cristo es porque ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Y ahora, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? No para hacer un espectáculo de la iglesia. No para que la gente, hermanos, dance en la iglesia coordinado con el ritmo de la música, todos marcando el mismo paso, que se ha puesto tan de moda en algunos círculos. Llega a ser, hermano, muy extraño mirar algunos videos de algunos cultos donde toda la gente, hermanos, danza sincronizadamente porque la música está sonando con ese ritmo. Y es extraño, por decir una palabra cortés. No es para eso el Espíritu Santo, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para poder testificar, para poder mantenerte fiel a Cristo y hablar de Cristo y ser firme en su palabra, aún en medio de del mundo opositor. Jerusalén, hermano, no era una cuna, no era un vaso de leche. Allí comenzó la persecución. Allí cayó el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Y así, hermano, ha sido a través del mundo. ¿Cómo es posible estar en pie? ¿Cómo yo puedo estar aquí después de 20 años? No puedo hacerlo, hermanos, por mi propia fuerza. Es imposible. Si hubiese sido porque gano con esto. No, hermanos, tampoco es por eso. Solamente es porque el Señor con su poder permite estar en pie hasta aquí. Y se lo permite a los hijos de Dios a través del mundo estar en pie en medio de persecuciones, en medio, hermanos, de las matanzas que están ocurriendo en Nigeria, de las masacres que están ocurriendo en China, hermanos. ¿Cómo están estos hermanos en pie aún? Porque hay algo más grande que ellos dentro de ellos. El Espíritu Santo, porque la iglesia no puede prescindir del Espíritu Santo, hermanos. Somos reformados, pero dependemos del Espíritu Santo. ¿Me entiende?
No estoy hablando de continuismo, nuevas revelaciones. Estoy hablando de que predicar el Evangelio, hermano, no se puede hacer en la carne. Necesitas del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu. Fieles a la palabra, dependientes del Espíritu. 2 testigos que son capaces de predicar el Evangelio en medio de todo ese mundo hostil, hermanos, de la gran ciudad, que es hostil al Evangelio. La iglesia cuenta, hermanos, con el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Estos testigos, hermanos, simbolizan la iglesia militante, dando testimonio a través de la historia, capacitada por el Espíritu Santo, durante toda la historia, hasta que Cristo regrese. Hermanos, la iglesia cuenta con el poder del Espíritu Santo. El Señor no te manda a la misión sin primero darte todo lo que necesitas para cumplir la misión. Ellos predican el Evangelio, que es salvación a la vez que juicio para los que lo rechazan. De hecho, hermanos, aquí el mismo texto nos dice, ve usted el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? De que lo que sale de la boca de ellos, ese fuego, ¿qué es? Es la predicación del Evangelio. Esta predicación del Evangelio, hermanos, es poderosa en sí misma. La palabra es poderosa en sí misma. Tan poderosa que aquel que la cree recibe la fe para ser salvo. Y aquel que la rechaza, hermanos, ya es condenado, dice el Señor, por mi palabra. La palabra del Evangelio es vida o muerte. Es tan poderosa como el fuego que devora a los enemigos de Dios. La palabra de Dios no puede ser detenida, hermanos, porque los mensajeros de Dios sean perseguidos, incluso asesinados. La palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. La predicación del Evangelio nunca es inocua, hermanos. Nunca es inocua. Siempre tiene efecto, siempre causa algo. O causa salvación o causa condenación. Dios bendiga a mis hermanos que ayer estuvieron predicando el Evangelio en las calles. Y Dios bendiga a todo hermano que predica el Evangelio donde sea que se encuentre. Porque lo que tú estás proclamando con tu boca es algo poderoso. No porque sale de tu boca y no porque las palabras del hombre sean poderosas, sino que la palabra de Dios es poderosa. Y esto es lo que estos testigos hacen. Predican el Evangelio y lo hacen con autoridad porque hay poder en ellos, el poder de la palabra de Dios predicada. ¿Me está entendiendo, iglesia? No es que yo proclamo, yo ato y yo desato. No, hermano, eso no tiene ni un poder, no tiene ninguna autoridad. Lo que tiene autoridad es lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Cuando un predicador es poderoso, cuando es fogoso, cuando recorre de un lado al otro el altar, hermanos, no. Un predicador es poderoso cuando cuenta con el respaldo del Señor, porque está hablando lo que el Señor dijo, no lo que Él piensa. Y estos testigos tienen este poder para predicar el Evangelio. Y el verso 6, hermanos, hace una alusión maravillosa de 2 grandes profetas de la antigüedad. Si usted lee el verso 6, dice que ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. ¿Qué está diciendo con esto, hermanos? Estos versos están haciendo una clara alusión a los ministerios de Elías y a Moisés. Elías oró y la lluvia se detuvo sobre Israel, según 1 de Reyes capítulo 17, verso 1. Y el otro, Moisés, fue usado por Dios para castigar con plagas al faraón en el tiempo previo al Éxodo, entre ellos que el agua se convirtiera en sangre allá del río Nilo. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Que el testimonio de la iglesia depende del poder del Espíritu Santo, eso ya lo sabemos. Y esa iglesia que es fiel a la predicación de la palabra del Señor es invencible. Tanto así, hermanos, de que el mismo Espíritu que estuvo en Moisés y que estuvo en Moisés es el que está en la iglesia fiel hoy. Esto es maravilloso, hermanos. Y un día un apóstol dijo, ¿y Elías, el gran héroe de Israel, qué era al fin? Un hombre sujeto a las pasiones, igual que tú y yo. O sea, no era Elías por ser Elías. No es Moisés por ser Moisés. Es por el Espíritu de Dios que está en Moisés. Es por el Espíritu de Dios que está en Elías. Es por el Espíritu de Dios que está en la iglesia. No importa que tu nombre no sea grande. No importa que tú no seas reconocido, hermanos. Es Dios el grande. Y cuando Dios es tu Dios, no importa que tú seas pequeñito.
Él puede hacer cosas grandes a través de tu vida porque es su Espíritu el que hace lo que hace. Fue el Espíritu de Dios a través de estos siervos que hizo que la lluvia parara. Fue Dios poderosamente obrando a través de ellos que hizo que las plagas cayeran. Bendito sea el Señor. No es por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Hermano, la iglesia depende del poder del Espíritu. Debe ser fiel a la predicación de la palabra del Señor y esta es invencible. No pueden ser detenidos. Si los santos caen prisioneros o son martirizados, hermanos, recordemos las palabras que Pablo le escribió a Timoteo desde la cárcel. Yo estoy aquí como un malhechor, le dijo a Timoteo, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden muchos caer, muchos hermanos ser convertidos en cenizas, pero el Señor, hermanos, vence siempre. Y sale adelante, hermanos. El poder del Dios se manifiesta. La iglesia, hermanos, está compuesta por simples vasos de barro que pueden ser muy frágiles, que pueden ser afligidos, perseguidos, derribados, pero es imposible que pierdan su esperanza porque el poder que les ha sido dado, hermanos, es imbatible. Es imbatible. Si el libro de Apocalipsis, hermanos, como lo hemos dicho, pretende animar y consolar al pueblo de Dios mientras enfrenta la persecución, yo creo que no podía haber buscado el Señor mejores palabras que estas para decirle a una iglesia que está experimentando el dolor y el sufrimiento por su fidelidad a Cristo. No tendría, hermanos, no pudo haber encontrado mejores expresiones como recurrir al testimonio de Elías o de Moisés para animar a una iglesia que está sufriendo. Ustedes están presos, están muriendo, pero el espíritu de Elías y de Moisés está en ustedes. Sigan adelante, sigan luchando, no se rindan. No se rindan. Elías y Moisés eran igual que ustedes, pero el espíritu que estaba en ellos está en ustedes también. Dígame usted, ¿cómo se tiene que haber escuchado esto? En los oídos de un hermano que está siendo perseguido. Consolador. Es algo alentador. Y yo no sé cuántos de aquí en algún momento han vivido ese proceso en que se han sentido a punto de rendirse. En que han sentido de que todo ha sido inútil. Que han experimentado un quebrantamiento tal, hermanos. Han querido ser fieles al Señor. A lo mejor no tienen a un imperio persiguiéndoles. Pero, hermanos, quizás tienen un contexto familiar difícil donde el Evangelio, hermanos, no es compartido por todos. Y por ser fieles a Cristo les ha tocado sufrir mucho. Donde quizás por servir al Señor o están en la encrucijada, el dolor ha llegado a mi casa y quiero seguir siendo fiel al Señor, pero ya no tengo fuerzas para seguir. Hoy día ni siquiera sé si podré levantarme de mi cama. O muchas veces no saben si siquiera conviene mencionar a Cristo en la mesa. No sé cuántos hermanos están viviendo procesos así como esos. O están en un trabajo, en un ambiente hostil, donde hermanos todos saben que tú eres cristiano y te hacen la vida imposible justamente porque eres el cristiano. Donde eres ridiculizado, donde eres puesto, hermanos, allá como el último de la fila, hermanos. Quizás no se compara con estar en una celda, quizás no se compara con haber visto morir a tus hijos quemados el día anterior, pero sí lo que te quiero decir a través de esta palabra, hermanos, no te rindas porque el espíritu de Elías, el espíritu que estuvo en Moisés, también está a tu disposición. Así que no te rindas, iglesia. Sigue adelante, porque Dios no te manda a hacer nada sin primero darte el poder para hacerlo. Y estos testigos tienen el poder. La iglesia, hermanos, como Jesús le dijo a Pedro, tiene el poder de las llaves, un poder que libera y condena. La palabra de la cual la iglesia da testimonio es la palabra de Dios que asegura bendición para quienes las escuchan y maldición para quienes la rechazan. En el día del juicio, hermanos, la predicación de la iglesia dejará al descubierto a todos aquellos que no quisieron arrepentirse. Será el instrumento definitivo de prueba en el tribunal de Dios para los condenados. Así que no subestimes el ser fiel a Cristo, porque hay poder de Dios respaldando su iglesia a través de todos los tiempos. Bendito sea el Señor. El poder de la iglesia. Y por último, hermanos, la victoria de la iglesia. Y eso es lo que nos habla la última parte de esta porción, hermanos. Este pueblo de Dios va a ser combatido, tiene que enfrentar oposición, y esta oposición está simbolizada por esta bestia que sube desde el abismo y que hará guerra contra ellos y los vencerá, dice, y los matará. Hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos tener presente. Detrás de toda esta anarquía y rebelión del mundo en contra de nuestro Dios se encuentra activo y presente Satanás.
no es una guerra contra carne y sangre, sino contra potestades. Es una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual muchas veces también se deja ver a través de persecuciones físicas y dolores infligidos contra el pueblo del Señor. El mundo, hermanos, está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Su actividad de maldad sin duda se va a incrementar al acercarse el fin de los tiempos, y el pueblo de Dios debe estar atento a cada uno de sus ataques, a cada una de sus estrategias, a cada uno, hermanos, de sus artimañas. Efesios 6 nos dice claramente que todos tenemos que calzarnos, ¿cierto? Llevar puesta toda la armadura de Dios, justamente por causa de esta realidad. No es algo, hermanos, que está oculto a la iglesia. La iglesia tiene oposición, la iglesia tiene que enfrentarse a Satanás, tiene que enfrentarse contra sus siervos. Realmente, hermanos, muchos siervos de Dios han muerto. Tenemos muchos mártires dentro de nuestras filas que han muerto por la causa del Evangelio. La guerra de la bestia contra la iglesia parece que está consiguiendo su fin, cuando dice acá que los vencerá y los matará. ¿Qué significa esto, hermanos? Una intensificación de esta guerra espiritual. No necesariamente que la iglesia, hermanos, va a ser exterminada, pero sí, hermanos, el costo por seguir a Cristo se va a ir poniendo mucho más difícil en la medida que el tiempo del fin se vaya acercando. En estos tiempos parece que los enemigos de la iglesia están teniendo éxito. Parece que la bestia está logrando sus propósitos. Por ejemplo, la redefinición de los derechos humanos que impulsa la agenda progresista. ¿Qué está significando? Necesariamente el silenciar a los cristianos. Mientras más nuevos derechos aparezcan, esos nuevos derechos, hermanos, impiden de que usted se siga manteniendo firme a sus convicciones como cristiano. En China, el gobierno ha impulsado una serie de sistemas de controles después de la pandemia, donde la gente no puede ni retirar su dinero de sus cajeros automáticos a menos de que sea un buen ciudadano. ¿Y qué significa ser un buen ciudadano? Un hombre leal a su partido, al Partido Comunista Chino. Allá nadie puede tener dinero en efectivo, todos deben tenerlos en sus cuentas, deben tener por obligación celular, porque a través de aquello el gobierno impulsa medidas de control. Y aquellos que no calzan con la definición de buen ciudadano del gobierno son, hermanos, limitados en su capacidad de comprar bonos médicos, de viajar, de estudiar. Los templos están siendo derribados, las cruces están siendo arrancadas de los templos, los hombres de Dios están siendo perseguidos, secuestrados, la policía política irrumpe dentro de los cultos. Las iglesias, hermanos, ni siquiera pueden tener acceso a internet. Acá quiso hacerse en un momento, me acuerdo yo, que todas las transmisiones de las iglesias comenzaron a ser bajadas durante la pandemia. Hubo como un fin de semana que pasó eso. Quizás algunos no se dieron cuenta, pero ocurrió aquello. Empezamos a conversar. Pastor, ¿a usted le bajaron la transmisión? Sí, a mí también. ¿Y a usted también? Estaban probando ya, hermanos. La bestia parece que está ganando. Los campos de concentración en Corea del Norte. Las masacres en Nigeria. La izquierda radical tomándose el poder de las universidades, hermanos, de la educación, de los sistemas de salud. ¿Qué implica aquello, hermanos? El espíritu del anticristo está activo en este tiempo. Está activo y luchando contra los que predican el Evangelio. ¿Y qué nos dice esto? Que la iglesia debe estar preparada para tiempos difíciles, hermanos. No te dejes engañar. El mundo no es amigo de la iglesia. Y por lo tanto la iglesia no debiera hacer concesiones con el mundo. La iglesia no debe negociar la verdad. La verdad es que Satanás quiere ver a los creyentes convertidos en cadáveres. Y la imagen que se da en el versículo 8 de los cuerpos de los testigos tirados en la calle de la gran ciudad durante 3 días y medio es particularmente espantosa. La gran ciudad, hermano, no debe confundirse con la santa ciudad del verso 2. La gran ciudad, hermanos, representa aquel sistema mundano que gobierna el mundo y que es, hermanos, aquel que aman todos aquellos que no quieren a Cristo. Y allí, hermanos, está esta ciudad grande, que es sin duda la antítesis de la ciudad santa. Es una especie de Babilonia, la cual representa siempre a esa humanidad que quiere prescindir de Dios, que quiere vivir bajo su propia ley, que se opone a Dios, pero también se le llama Sodoma y Egipto en un sentido espiritual. Sodoma porque muestra, hermanos, lo bajo que puede caer la sociedad cuando se opone a Dios, lo depravada y pervertida que puede llegar a ser una nación, hermanos, cuando va en contra de Dios. Y Egipto, hermanos, porque ejemplifica la dureza del corazón del hombre que se opone al Señor, que desafía al Dios verdadero y que está dispuesto a adorar a cualquier ídolo, pero menos al Dios verdadero.
Y dígame usted si eso no está presente en la sociedad actual. Y acá, hermanos, está los cuerpos de los siervos del Señor tirados por 3 días y medio. Y sin duda estos tres nombres malvados es una manera de describir cómo es el reino de Satanás en medio de este mundo. Pero aquí nos dice algo sorprendente, hermano, y algo maravilloso que nosotros debiésemos tener en cuenta justamente en razón de esto, de que el mundo no es amigo de la iglesia. De que ellos fueron muertos allí donde el Señor Jesucristo fue también crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? ¿En Sodoma? ¿En Egipto? ¿En Babilonia? No, en Jerusalén. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Jerusalén ha caído al mismo nivel de estas ciudades pecadoras. O sea, con esto ya se nos dice, hermanos, no viene de Jerusalén la bendición del pueblo de Dios. Por algo el Señor trae al final de los tiempos una nueva Jerusalén. Esto nos dice, hermanos, de que sin duda el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así también los testigos están en el mundo, pero el mundo no los recibe y los mata, como lo hicieron con el Señor. Qué gloriosa bendición, hermanos, es esta. El Señor nos dijo, no esperen que los siervos les traten mejor que el Señor. No esperen que este mundo los ame. Pero qué gloria es, hermanos, sufrir como Cristo. Luego los versos 9 y 10 dicen de que la gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplaron los cadáveres de los testigos por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, porque estos 2 profetas atormentaban al mundo con su mensaje. Y esto nos dice claramente que el mensaje del Evangelio, hermanos, no esperes que sea aplaudido por el mundo. Por eso, ponga atención, estamos próximos a las actividades cívicas de las fiestas patrias. Ponga atención si en el Tedeum evangélico se predica el Evangelio o no. Yo le aseguro que lo que menos se hablará será del Evangelio. Lo que menos se hará será llamar al arrepentimiento, hermanos. Lo que menos se le dirá a los hombres, le importa la investidura que tengan, de que ellos necesitan a Cristo. No se dirá nada de aquello. Porque ese mensaje, hermanos, no es aceptado por el mundo. El mundo no quiere que se le diga que necesita arrepentirse. El mundo no ama al Señor. Ellos dicen, este mensaje de los testigos nos atormentaba, así que bueno que estén muertos, están tan felices que hasta adelantaron la Navidad igual que otros. Y se mandaron regalos unos a otros, celebrando la victoria sobre la iglesia. Hermanos, ¿qué nos dice esto? De que habrá momentos en la historia en que parece que la maldad gana. Habrá momentos, hermanos, en que pareciera que ya todo está perdido. Habrá momentos, hermanos, en que pareciera que Satanás ganó, de que sí venció y los hijos de Dios fueron vencidos y fueron muertos. Pero compare usted, ¿cuántos días predicaron los testigos? El numerito está un poquito más arriba, hermano, 1260 días. ¿Cuánto equivale a eso? 42 meses. ¿Cuánto le duró la fiesta a los incrédulos? 3 días y medio. O sea, ¿qué significa esto? Que la victoria del mundo no se compara con la victoria de la iglesia. Porque ellos murieron antes, Satanás los venció antes, Satanás destruyó antes a los hijos del Señor, no los dejó terminar su propósito. No, dice que cuando terminaron de dar su testimonio, entonces los venció. Entonces le fue dado que los matase. ¿Qué significa esto? De que aun muriendo la iglesia gana. Que el propósito se cumple, hermano. Si Dios tiene un plan para la vida de uno de sus hijos, ese hijo de Dios es inmortal hasta que su propósito sea cumplido. Bendito sea nuestro gran, poderoso Dios, que nos da seguridad, que nos da poder y nos garantiza una victoria, hermanos, gloriosa. La celebración de la muerte de los 2 testigos es cortísima, apenas 3 días y medio. La victoria del mundo es pírrica, hermanos. Su triunfo cambiará absolutamente y abruptamente en derrota. Pues la fiesta del mundo es interrumpida, hermanos, por algo glorioso. Verso 11, dice que aquí Dios manda aliento sobre aquellos que estaban muertos. ¿Y qué pasa con ellos? Los que parecían muertos, o los que están muertos, se ponen en pie. ¿Por qué? Porque Dios le da vida a su iglesia. Y ellos, hermanos, estos que estaban aquí muertos hace 3 días atrás, ahora nuevamente viven y además escuchan a voz que les dice desde el cielo, subid acá. Subid acá. Oiga, si ya no es suficiente victoria levantarlos de la muerte, cuán gloriosa victoria es ser glorificados y ser llevados en una nube a la presencia del Señor.
Y todo esto acontece ante la mirada aterrada de los enemigos de la iglesia, de los enemigos de los testigos. Ellos ven todo esto. O sea, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia y levante a su pueblo, hay una postura que dice que ocurrirá un rapto secreto, que nadie sabe lo que está pasando. El texto me dice claramente aquí de que todo el mundo y los enemigos de Dios verán inclusive a los hijos de Dios siendo elevados al cielo. ¿Y cuándo ocurre esto? En la segunda venida del Señor. Bendito sea Dios. ¿Se acuerda usted de esa canción que a mí me daba miedo cantarla cuando chico, ¿cierto? Se oye un grito, un lamento, mamá, ¿dónde estás? O algo así, ¿cierto? Me da pánico esa canción. Ahora no me da miedo. Primero porque no era tan bíblica y segundo porque sé, hermanos, que mi victoria está garantizada por Cristo. Ese día, hermanos, mi mamá no se va a ir primero ni yo después, ni mi hermano primero ni yo después. Todos aquellos que llevan en sí el sello de Dios, todos aquellos que han sido medidos por Dios, hermanos, vencerán la muerte juntos. Y el mundo verá la victoria de Cristo y se aterrará ante aquello. Su fiesta se verá interrumpida por la gloriosa intervención de Dios. Y hermanos, es el final de la historia. La iglesia es llevada al cielo y todo el mundo lo ve. La iglesia es indestructible mientras su propósito es cumplido. Esto también significa, hermanos, que es imposible silenciar al pueblo de Dios. Si uno muere, otro es levantado. Hermanos, recordemos lo que pasó en Jerusalén. Murió Esteban, el primer mártir de la iglesia, y ese fue el impulso que la iglesia necesitaba para salir a las misiones. Y por causa de que primero murió Esteban, luego Saulo fue alcanzado por la gracia del Señor. O sea, hermanos, qué maravilloso es el plan de Dios. La lámpara del testimonio cristiano no la puede apagar la bestia, ni con toda su oposición, ni con toda la persecución, ni inclusive con el martirio. La victoria del pueblo de Dios es segura, es total. La fiesta de Sodoma, la fiesta de Egipto, la fiesta de Babilonia, la fiesta de Jerusalén será arruinada por el juicio del Señor. Y a su pesar deberán reconocer que Dios es digno de gloria. No nos metimos con cualquiera. No nos opusimos a cualquiera. Nabucodonosor tuvo que reconocer al final, después de ser humillado, hermanos, de que había un Dios verdadero en los cielos y que su reino no era nada comparado con este rey que gobierna. En la visión el apóstol observa que la tierra está temblando. Una misma imagen, hermanos, que ocurre allá en el capítulo 6, verso 12. Un terremoto, hermanos, que precede al final. La 10ª parte de la ciudad muere, 7,000 personas, lo cual significa una cantidad grande de personas sufriendo los juicios del Señor. Y esto solamente, hermanos, es una representación simbólica de lo horrible que será estar en el bando equivocado en el día del juicio. Y nos dice el último verso que hemos leído, hermanos, de que aquí, ¿cierto? El segundo ay pasó y viene pronto el tercer ay. El juicio es el tercer ay, el juicio final. Amados hermanos, ¿qué nos dice con esto la Biblia? De que tu servicio cristiano no tienes que pensar que debe ser como un día de campo. Servir a Cristo no es un picnic. No debieras creer, hermanos, de que por ser fiel al Señor vas a tener a todo el mundo atrás aplaudiéndote y haciéndote popular y famoso en el mundo. Debieses esperar tiempos difíciles. El Señor mismo lo dijo, que antes del fin vendría tiempos de gran tribulación. Y pareciera, hermanos, que ser un testigo de Cristo se vuelve una misión imposible de cumplir, pues parece que Satanás está logrando sus planes sin dificultad. El mundo muestra cuánto desprecia a la iglesia, el mundo nos dice claramente de que no somos nada para ellos, y la experiencia de ser fieles a Cristo va acompañada de esta amargura que sintió Juan cuando comió ese libro. Hermano, yo quisiera hacerte una pregunta ahora. ¿Te has mirado a ti mismo últimamente? ¿Te has mirado a ti mismo últimamente? Comparado con lo que el Señor dice. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto allí en el espejo de la palabra? Alguien dirá, estoy más viejo. Si yo sin duda voy y busco una foto antigua, sin duda a los 20 años, hermanos, en el ministerio se me notan harto. Estoy acabadísimo. Pero hermano, ¿sabe usted que no me preocupa tanto eso como el hecho de que cuando me veo a mí mismo, lo que contemplo es, hermanos, a un hombre tan inútil,
con una misión tan grande y tan incapaz a la vez. Un siervo que el Señor lo dijo claramente, inútil absoluto. Es algo tan difícil que llevar a cabo. A veces, hermanos, me miro y digo, yo no doy con la medida que se requiere. Que he recibido tanto, pero he dado tan poco. Y a veces me pregunto si estaré dispuesto a pagar algún costo por la causa del testimonio del Evangelio. Sin duda veo mi debilidad allí. A veces inclusive me he llegado a preguntar, hermanos, si un día el dolor llega a mi vida, si un día me dan una noticia triste y difícil, ¿podré seguir predicando con gozo, con poder y autoridad? Cuando miro al espejo, eso veo. De que sin duda el llamado es más grande que yo y me supera. Pero gloria a Dios, porque para esta realidad tenemos esta palabra. De lo inútil que soy, hermanos, es cierto. Pero el Señor nos vuelve a decir hoy, no es con fuerza, ni con poder, sino con un Santo Espíritu. El Señor nos asegura su protección. Con su Espíritu nos ha capacitado y nos ha impartido poder. ¿Qué podría salir mal? Si el Señor ha puesto su poder y su Espíritu en nosotros, ¿qué podría salir mal? ¿Que muera? Hermano, la verdad es que somos inmortales hasta que el propósito del Señor sea cumplido en nuestras vidas. Así que hasta la muerte no es un error. El Señor ha determinado, no sería ni un día antes ni uno después. Hay que cumplir los 1260 días, hay que sobrevivir los 42 meses, no es un día antes ni un día después. La muerte puede venir, pero tenemos una gloriosa seguridad. Viene un día que oiremos estas palabras. Subid acá, subid acá, y el aliento de Dios nos pondrá nuevamente de pie y nos llevará glorificados a los cielos. Por el hecho de que Cristo murió por nosotros, eso será posible. Aunque tengas a todo el mundo en contra, hermanos, aunque tengas a todo el mundo en contra, y Satanás y todas sus huestes en tu contra, hermanos, Satanás mismo será testigo de nuestra victoria y tendrá que, hermanos, tragarse todo su odio porque no pudo lograr lo que él quiso lograr. Estás viviendo una vida, hermanos, que tiene un propósito. Estás viviendo una vida que tiene un sentido. Tienes una seguridad, hay un poder, hay una victoria. Y si estás viviendo, hermanos, una vida sin propósito, que no sabes para qué estás aquí, si no sabes para qué fuiste creado, ven a Cristo para escapar de la ira de Dios. Ven a Cristo y no desperdicies más tu vida viviendo para ti mismo. Ven a Cristo y vive para algo más grande, algo más glorioso, algo donde nunca vas a perder. Ven a Cristo. La victoria es segura en Él. La victoria es segura en Él. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, honramos tu nombre esta hora por las grandezas de tu amor que nos muestra en este texto, Señor, al cual tú nos has acercado en esta mañana. Sin duda estos testigos no representan a hombres poderosos en su propia naturaleza, sino que representan a un pueblo que milita, que camina y que se mantiene firme por el poder del Espíritu en medio de tiempos de grande oposición y de gran tristeza y dificultad. Hoy en día, Señor, nosotros somos hombres que admitimos nuestra debilidad, admitimos nuestra incapacidad, pero, Señor, de ti dependemos, a ti te necesitamos, Señor, en ti esperamos. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Tú eres el Rey que vence. Tú eres el Dios que triunfa. Tú eres el Dios que está en pie hoy y eres el Dios que un día pondrá en pie nuevamente a todo su pueblo y que vendrá un día en que escucharemos esas palabras, en que nos llamarás a tu presencia. Subiremos, Señor, y experimentaremos la gloria de tu victoria y diremos, Señor, no fueron nuestras fuerzas, no fue porque fuéramos un ejército poderoso, fue tu Espíritu el que lo permitió. Y gracias te damos, Dios,
por esta palabra que hoy día nos consuela nuevamente. Bendice a tu pueblo, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, hermanos.